A veces el mejor ejercicio de fuerza no tiene necesariamente que ser el más complicado, ni siquiera el que más equipamiento te requiere. Créeme que hay ciertos ejercicios para los cuales ni siquiera hay que tener ni el tiempo ni el dinero suficiente como para ir a un gimnasio. Y hoy, aquí, ahora, a continuación, vamos a ver uno de ellos, que realmente es muy interesante, porque además puede ser hecho perfectamente tanto por corredores y deportistas de otras disciplinas, como por personas mayores, personas con sobrepeso o personas que aún llevan una vida mayormente sedentaria y están aquí en este canal justamente porque quieren tratar de salir de esa situación. Aprovecho para decirte que si sos uno de ellos, estás en el lugar indicado. Estoy acá para ayudarte a salir del sedentarismo, a hacer actividad física y a mejorar tu calidad de vida. Así que si aún no te suscribiste a este canal, aprovecha, hacelo ahora y de paso déjale un me gusta a este video. Otra cosa que quiero adelantarte sobre este ejercicio que vamos a ver ahora mismo es que seguramente te va a sorprender porque vas a notar que se basa en un movimiento que hacemos todos nosotros todos los días de nuestra vida, inclusive cuando estamos en una situación sedentaria. En efecto, uno de los mejores ejercicios de fuerza para el tren inferior, es decir, de la cintura hacia abajo, es levantarnos de la silla. Sí, tal cual lo estás escuchando. Puede parecer demasiado fácil, pero espera un poquito porque vamos a ver cómo mejorar esa técnica y cómo hacerlo más eficiente. Y además ten en cuenta que si fuiste alguna vez a un gimnasio, seguramente habrás notado que los entrenadores, cuando comenzás a hacer sentadillas, te dicen que te imagines que te estás sentando y levantando de una silla, imitando ese movimiento, justamente por esto. Ahora bien, atención, porque lo que sucede es que cuando nos levantamos normalmente de la silla y nos volvemos a sentar, lo hacemos de una forma relajada o inclusive ayudándonos con las manos y los brazos, lo que hace que este ejercicio no sea tan eficiente para fortalecer nuestras piernas. Pero ahora mismo vamos a ver cómo podés hacer este ejercicio en tu casa de una forma más efectiva para sacarle más provecho. Y te aseguro que vas a notar una muy buena diferencia. Para empezar, cada vez que estés sentado en una silla y vayas a pararte, primero separa tus pies de la altura de tus caderas o si querés de tus hombros para que sea más fácil y con la espalda recta cruza los brazos sobre tu pecho, contrae tus abdominales y tus glúteos, presiona los talones sobre el piso y levántate mientras soltás el aire que inhalaste, manteniendo el control, es decir, sin dejarte caer sobre la silla hacia atrás nuevamente como si estuvieras cansado. Volvé a sentarte muy lentamente mientras vas tomando aire, mientras vas inhalando aire al mismo tiempo. La idea es que repitas este ejercicio en total 10 veces para luego descansar un minuto y volver a hacer otro set, con lo que este ejercicio te demandará aproximadamente unos 3 a 4 minutos como máximo, al menos en esta fase inicial. Como decíamos antes, este ejercicio es ideal para aquellas personas que están tratando de empezar a moverse de a poco, también para las personas de edad avanzada o para los que tienen sobrepeso. Y atención, porque los más expertos, los que ya llevan haciendo este ejercicio un tiempo, o inclusive las personas que ya hacen actividad física de forma regular, pueden agregar algunas dificultades para que este ejercicio sea aún más efectivo, levantar un poquito más la vara. Y a esto lo vas a hacer simplemente añadiendo más repeticiones, más sets. En total podés agregar hasta 5 sets, o bien probar de ir agregando peso sobre tus brazos, como lo haces cuando en el gimnasio haces sentadillas. Otra cosa que va a dificultar un poco más este ejercicio y lo va a hacer más interesante, más desafiante, es intentar hacerlo con una sola pierna a la vez. Probás de subir y bajar con una pierna 5 veces y luego otras 5 veces con la pierna contraria. Y ahí vas a ver cómo se va a poner más complicado esto y cómo va a exigir un poco más a tu musculatura. Y lo más interesante entonces es que haciendo bien este movimiento que hacemos día a día un montón de veces sin darnos cuenta, pero agregándoles estos pequeños ajustes, lo estamos convirtiendo en un verdadero ejercicio de fortalecimiento muscular, ayudando así a nuestro cuerpo
prácticamente sin darnos cuenta. Y la realidad es que esto tiene lógica, porque al fin y al cabo, cada vez que nos levantamos de la silla, estamos elevando nuestro cuerpo con todo su peso y haciendo fuerza con las piernas, los glúteos y la zona del core o núcleo, la zona central de nuestro cuerpo, que es clave para mantener nuestra estabilización y mantenernos erguidos, mantener una buena postura a lo largo de todo el día, tanto cuando estamos caminando, como cuando estamos corriendo, e inclusive cuando estamos parados y sentados. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces crees que te sentás y te levantás de una silla cada día? Deja tu comentario aquí debajo con tu estimación de este número, pero te aseguro que te va a sorprender, ya que seguramente serán muchas más de las veces que podés contar, así que ¿por qué no sacar un mayor provecho de esto? Y por último, ten en cuenta que este ejercicio no va a cambiar, a modificar tu cuerpo de una forma mágica por sí solo. Sin embargo, puede ser un buen extra que te ayude a lograr tus objetivos, o al menos una buena forma de empezar a moverse, de empezar a salir del sedentarismo para poner a nuestro cuerpo en movimiento. ¿Te gustó el video? Te pido una vez más que le dejes un me gusta, y si podés dejar aquí abajo un comentario que empiece con la palabra silla, me voy a poner muy contento, porque voy a saber que este video te sirvió, que te fue útil y que llegaste hasta acá. También me ayudás muchísimo si además compartís este video con tus contactos en redes sociales o en WhatsApp, con personas a las que puedan interesarles estos temas. Nos vemos en el próximo video de este canal. Para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.